y vamos a ir resolviendo algunos problemas, ¿sí? Entonces, déjenme compartirles. Sí, bueno, ahorita, antes de resolver este problema, sí, ayer nos quedamos, bueno, la semana pasada vimos cómo se resolvía un análisis volumétrico normal. Ahorita vamos a resolver dos problemas, ¿sí? Pero antes de ver eso, quiero que veamos un concepto que nos falta revisar todavía, que se llama análisis de retrotitulación. Déjenme. Estoy uniendo para tener el listado de alumnos. Ok, aquí estoy. Sí. El análisis de retrotitulación se hace cuando, por ejemplo, mi analito es difícil determinar mi analito. Por ejemplo, a lo mejor es un compuesto volátil que se va a estar evaporando, entonces es difícil cuantificarlo. Entonces lo que hago es pongo un exceso de titulante, ¿sí? Entonces, o sea, tengo mi analito de interés, le pongo un exceso de titulante, ¿sí? El titulante reacciona totalmente con mi analito para darme un producto y voy a tener exceso de titulante, ¿sí? Por ejemplo, si tenía 1 mol de analito y pongo 2 moles de titulante, ¿sí? Me va a formar 1 mol de producto y me va a quedar 1 mol de titulante, ¿sí? Posteriormente, este exceso de titulante lo titulo con un segundo titulante que se llama retrotitulante para determinar la cantidad de titulante que había quedado en exceso, ¿sí? Con lo cual, la cantidad de moles de analito va a ser los moles de titulante que tenía en exceso menos los moles de retrotitulante utilizado, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a resolver problemas de este tipo, ¿sí? A lo mejor el ejemplo más utilizado es la cuantificación de proteínas ya sea en suelo o en alimentos, y que es el método Heldal, ¿sí? Entonces, ahorita les digo, con este tema acabaríamos la parte de análisis volumétrico. Si en el análisis volumétrico vamos a estar considerando titulaciones normales, ¿sí? Y retrotitulaciones. Entonces, ahorita lo que quiero que hagamos es, vamos a resolver estos problemas. Sí. Vimos la clase pasada, entonces ahorita quiero que resolvamos este segundo problema que me dice que la materia orgánica presente en una muestra de 3.776 gramos de un ungüento mercurial se descompuso con ácido nítrico, ¿sí? Después de diluir el exceso, el mercurio de la muestra se tituló con 21.3 mililitros de una disolución .1144 molar de tiocianato de amonio, ¿sí? Y me pide que calculemos el porcentaje de mercurio, que tiene un peso molecular de 200.59 gramos por mol, en el ungüento, sabiendo que la reacción que se lleva a cabo es esta aquí, ¿sí? 1 mol de mercurio más 2 moles de tiocianato me formaría tiocianato de mercurio, ¿sí? Y este tipo de análisis volumétricos los suelo hacer con un indicador que lo que hace es, cuando yo tengo un exceso de tiocianato, me va a dar un cambio de color. Entonces, en el momento en que se obtiene el cambio de color, es el momento en que se alcanza el punto de equivalencia o el punto final, ¿sí? Y ese sería mi volumen, que en este caso era 21.3 mililitros, para neutralizar totalmente el mercurio. Entonces, si quieren, vamos trabajando este problema. Les doy unos 10 minutos para que lo vayan resolviendo y ahorita lo vamos comentando. Voy a apagar la cámara para que puedan ir trabajando, y es eso. Entonces ahorita vayanlo resolviendo y conforme vayamos teniendo dudas lo vamos comentando.
¿Cómo vamos, chicos? Yo ya terminé. ¿Qué valor te dio? En el porcentaje me salió 8.17%. Bueno, me da 6.47%. ¿Cuántos calculaste primero los moles de tiocianato? Estos moles de tiocianato los transformaste a moles de mercurio y luego lo multiplicaste por el peso molecular del mercurio. Sí. Sí. Ok. Y lo dividiste entre 3.776, ¿no? Sí. Ajá. Ok. Bueno, si quieres, por ejemplo, vemos cuántos, bueno, si quieres te lo vamos resolviendo y a ver en dónde nos equivocamos. ¿Alguien más ya lo terminó? A mí sí me dan los 6.47. Ajá. Ok, perfecto. Bueno, si quieren vamos a resolverlo y ahorita vamos comentando, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo el puntero? ¿Verdad? Déjenme quitar el puntero. Sí, entonces la muestra me está dando una masa de un ungüento, de una crema, ¿sí? Me dice que se hizo una digestión con ácido nítrico. No me dice ni el volumen ni nada porque el ácido nítrico realmente lo único que hace es, este ácido nítrico lo que está haciendo es digiriendo la muestra, ¿sí? Entonces, y hace que el mercurio esté disuelto, ¿sí? Después lo diluimos. Tampoco me dice el volumen porque no me interesa mucho porque voy a calcular los moles de mercurio, ¿sí? Y me dice que lo titulé con 21.3 mililitros de, ¿cómo se llama? Tiocianato de amonio, 0.1144 molar, ¿sí? Entonces mi titulante es el tiocianato y mi analito es el mercurio, ¿sí? Entonces lo primero que calculo son los moles de SCN, ser igual a los 21.3 mililitros que multiplica a los 0.1144. Estos son milimol por mililitro, ¿sí? Con lo cual los mililitros se me van y me quedan 2.4367 milimoles, ¿sí? Después lo que voy a hacer es calcular los moles de mercurio, ¿sí? Los moles de mercurio yo sé que son los 2.4367 milimol de tiocianato y lo multiplico por mi factor gravimétrico. El tiocianato lo pongo abajo y el mercurio lo pongo arriba y simplemente manejar mi relación estequiométrica que es 1:2, ¿sí? Entonces pongo 1:2 y esto me va a dar 1.2184 milimol de mercurio. A continuación calculo los gramos de mercurio. Yo sé que era 1.2184. Como son milimoles, es lo mismo por 10 a la menos 3 mol de mercurio. Y lo multiplico por 200.59 gramos por mol, ¿sí? Y esto me va a dar 0.2443 gramos de mercurio. Por último, calculo el porcentaje de mercurio, que sería igual a los
2443 entre 3.776 por 100, y esto me debe dar 6.47%. ¿Sí? Entonces, ¿quién me había... Creo que fue Cintia la que me había dado un valor de 8. O no vi bien quién me había dado el valor de 8. Fui yo, profe, pero es que le había puesto punto 1444 molar en vez de punto 1144. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces, es esto, les pregunto para, o sea, me interesa que veamos en dónde nos equivocamos, ¿no? Entonces, o sea, y sí es muy típico que cometamos estos errores. Lo importante es haber hecho el procedimiento, ¿sí? Entonces, se fijan, el procedimiento es con el volumen y la concentración, calculo los moles de mi titulante. Después, con los moles de titulante, los transformo a moles de analito, ¿sí? También se fijan aquí una cosa. Yo estoy manejando milimoles, ¿sí? Porque yo sé que concentración molar es moles sobre litro o milimoles sobre mililitro. Como yo tengo mililitros, prefiero usar siempre milimoles, ¿sí? Entonces, multiplico los 21.3 mililitros por 0.1144 milimoles por mililitro y me queda en milimoles, ¿sí? Estos milimoles de tiocianato los convierto a milimoles de mercurio, usando mi factor gravimétrico, que era la relación 1:2 de mercurio tiocianato. Después los moles, los milimoles los transformo a moles, lo multiplico por el peso molecular y obtengo mis gramos, ¿sí? Y estos gramos los divido entre la masa inicial y obtengo porcentaje. Este procedimiento de hacer análisis volumétricos es muy típico, ¿sí? O sea, yo tomo una muestra, esta muestra la disuelvo y a la muestra disuelta le determino mi cantidad de analitos, ¿sí? Se fijan, no me interesa mucho saber el volumen en que se diluyó, porque a fin de cuentas yo los milimoles que estoy obteniendo de mi titulante los transformo a moles de mi analito, entonces el volumen no me afecta mucho en este momento, ¿sí? Y aquí, bueno, siempre, acuérdense también, siempre que hagamos una titulación, yo voy a tener un indicador que es el que me va a estar dando este cambio del punto de equivalencia. ¿Sí? Si nos regresamos. ¿Sí? Bueno, mi indicador siempre me va a dar el punto de equivalencia, perdón, el punto final, y la diferencia entre el punto de equivalencia y el punto final era el error de titulación, que era una de las preguntas que venía en el quiz. Y bueno, como les comentaba, habíamos visto del análisis de la retrotitulación. Ahorita lo que vamos a hacer es un ejemplo de cómo se hace este análisis de retrotitulación. Sí, el problema me dice, tengo una pastilla de aspirina, que es ácido acetil salicílico, con un peso de 0.4 gramos, ¿sí? O sea, de 400 miligramos es esta pastilla. La disuelvo en 50 mililitros de hidróxido de sodio, 0.1155 molar, ¿sí? Entonces mi reacción sería... Tengo mi aspirina. Voy a poner así aspirina. La aspirina es ácido acetil salicílico, entonces tiene un protón. Esto más NaOH me daría... ¿Sí? O sea, estoy neutralizando la aspirina con el hidróxido de sodio, ¿sí? Y el hidróxido de sodio es el que está en exceso, ¿sí? Entonces yo puse 50 mililitros de hidróxido de sodio, 0.1155 molar, y el exceso de hidróxido de sodio lo titulo con ácido clorhídrico, con 18.5 mililitros de ácido clorhídrico, 0.21 molar, ¿sí?
Entonces, a partir de aquí, quiero que me calculen la pureza de la aspirina, ¿sí? Me falta un dato que es el peso molecular del ácido acetilsalicílico. Ahorita se los doy, entonces si quieren váyanlo trabajando y ahorita lo resolvemos. El peso molecular del ácido acetilsalicílico es 180.16. Peso molecular es igual a 180.16 gramos por mol. ¿Sí? Entonces, váyanlo. Sí, entonces, váyanlo resolviendo y ahorita lo revisamos. Profe, ¿Sí? en este caso se toman todos los 50 mililitros, ¿verdad? Porque en el laboratorio le restábamos lo del ácido clorhídrico, pero ¿se usa todo? Sí, o sea, de hecho es que, ya, vamos a regresarnos a la... Sí, mi analito en este caso es la aspirina, ¿verdad? El ácido acetilsalicílico. Mi titulante va a ser el hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces yo voy a tener, la reacción que tengo es mi aspirina, que es ácido acetilsalicílico, más hidróxido de sodio, me daría acetilsalicilato de sodio, más agua, ¿sí? Que es este primer proceso, ¿sí? Entonces yo ahí tenía 50 mililitros de ácido de hidróxido de sodio, 0.1155 molar, ¿sí? Allí puedo calcular los moles de hidróxido de sodio que tengo en mi sistema. Después, el problema me dice que una vez que ocurrió esa reacción, lo titulé, el exceso de hidróxido de sodio lo titulo con 18.5 mililitros de hidróxido de ácido clorhídrico, 0.21 molar, ¿sí? Es decir, mi titulante, que era el exceso de hidróxido de sodio, lo titulo con ácido clorhídrico, ¿sí? También tengo concentración y volumen, puedo calcular los moles, ¿sí? Entonces tendría los moles iniciales, ¿sí? Los que eran 50 mililitros por 0.1155 molar,
¿sí? A partir de ahí calculo los moles de titulante y le resto los moles de ácido clorhídrico, que eran 18.5 mililitros, 0.21 molar. A partir de allí voy a calcular los moles en exceso o los moles que no reaccionaron de hidróxido de sodio, que sería equivalente a los moles de nalito. O sea, si habían hecho una práctica de retrotitulación en el laboratorio. ¿O era una titulación normal? Apenas ayer hicimos una retrotitulación. Ok, perfecto. Sí. ¿Y qué titularon por retrotitulación? Ay, no me acuerdo. Solo sé que era, creo que era ácido acético con hidróxido de sodio y luego ya el ácido clorhídrico. Ok, sí. Y vamos a ver, ¿por qué, por ejemplo, por qué ácido acético o por qué ácido acetilsalicílico, aspirina, lo retrotitulo y no hago una titulación normal? ¿Sí? Porque si se acuerdan, bueno, no lo hemos visto, pero tanto el ácido acético como la aspirina, el ácido acetilsalicílico, son ácidos débiles, ¿sí? Entonces, al ser ácidos débiles, es más difícil ver el punto de equivalencia o el punto final, ¿sí? Entonces, como es más difícil ver este punto final, prefiero hacer una retrotitulación, ¿sí? Pongo un exceso, en este caso, pongo un exceso de hidróxido de sodio. Al poner el exceso de hidróxido de sodio, toda la aspirina va a reaccionar con este hidróxido de sodio, me va a quedar toda la aspirina, se neutralizó, y me queda aquí, me faltaría, me falta, estoy buscando, aquí está, no encontrar mi pluma. Aquí sería más NaOH en exceso, ¿sí? Y este NaOH en exceso lo voy a titular con ácido clorhídrico. Entonces, vayan haciendo el ejercicio y me dicen qué valor obtuvieron. Profe, ¿Sí? ¿cuánto da? Les debe dar 85.12%. Ah, ok, gracias. ¿Sí te dio? Sí, sí me dio. Ok, perfecto. Vamos a esperar tantito a ver a los demás que lo terminen y ahorita lo resolvemos.
Bueno, si quieren vamos a resolverlo o quieren un poquito más de tiempo. Yo ya terminé también, profe. Ok, de acuerdo. Entonces sí vamos a resolverlo para no estar parados. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que ¿sí? Veíamos, siempre que yo resuelvo un problema de retrotitulación, siempre lo primero que voy a hacer es calcular los moles de mi titulante, ¿sí? Que en este caso serían los moles del NaOH, ¿sí? Mis moles del hidróxido de sodio serían, dijimos que eran 50 mililitros, que multiplicaba a 0.1155 milimol por mililitro, ¿sí? Los mililitros con los mililitros se me van y esto me quedan 5.775 milimol de NaOH. ¿Sí? Yo había puesto mis 50 mililitros de hidróxido de sodio equivalen a 5.75. 5 no se ve, vamos a ponerlo más bonito. 5.75 5.775 milimoles de hidróxido de sodio, ¿sí? Ahora bien, este exceso de hidróxido de sodio, parte de este exceso de hidróxido de sodio reaccionó con la aspirina y el resto lo titulo con el ácido clorhídrico. Entonces calculo los moles de ácido clorhídrico, que sería igual a mis... ¿cuánto eran? 18.5 mililitros, que multiplica a 0.2100. Bueno, esto sería milimol por mililitro. Y esto me va a dar 3.885 milimol de ácido clorhídrico. Como mi reacción química es ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, me da NaCl más agua, ¿sí? Mi relación estequiométrica es 1 a 1. Entonces, estos moles de ácido clorhídrico equivalen a los moles de hidróxido de sodio. Es decir, yo tenía un exceso de 3.885 milimoles ¿cómo se llama? De hidróxido de sodio que me quedaron, ¿sí? Entonces, calcularía los moles de NaOH que reaccionaron, ¿sí? Los moles de hidróxido de sodio que reaccionaron sería igual a los 5.775, que son los iniciales, menos los 3.885, que son los que titulé con el hidróxido de sodio. Y esto me va a dar 1.89 milimol de NaOH, ¿sí? Como yo sé que mi reacción, igual lo voy a poner acá arriba, yo sé que mi reacción de aspirina, aquí ya la tenía, más hidróxido de sodio, es una estequiometría 1 a 1, ¿sí? Este 1.89 milimoles de hidróxido de sodio que reaccionaron equivale, ¿sí?, a los milimoles de ácido acetilsalicílico, ¿sí? Entonces, yo tengo los milimoles de ácido acetilsalicílico, sería el 1.89 por 10 a la menos 3 moles, ¿de acuerdo? Son los moles de aspirina que yo tengo. Calculo los gramos de aspirina, que serían el 1.89 por 10 a la menos 3 por 180.16 gramos por mol. Y esto me va a dar 0.3405, ¿sí?
Por último, calculo el porcentaje. Que me falta espacio, voy a ver si... Voy a borrar la parte de acá arriba. Entonces, por último, calcularía mi porcentaje de aspirina. Sería igual a los 0.3405 gramos entre 0.4 gramos de muestra por 100. Y esto me va a dar 85.12%, ¿sí? Es decir, de mis 0.4 o de mis 400 miligramos de aspirina que yo tengo en mi ¿cómo se llama? En mi pastilla, ¿sí? Tengo 340 miligramos de aspirina, ¿sí? Y tengo, es decir, tengo el 85.12% de ácido acetil salicílico. Tengo un 14.88%, ¿sí? De otras cosas que normalmente son aglutinante para que se pueda formar mi pastilla. Sí, es material adicionado, ¿sí? Entonces, digamos, este es el procedimiento. Entonces, se fijan, es un poco más complejo que la titulación normal, porque voy a poner un exceso de titulante. Este exceso de titulante lo retrotitulo, saco la diferencia entre los moles de titulante y los moles de retrotitulante. A partir de ahí calculo los moles de analito y después ya lo puedo transformar a gramos de analito, etc. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tengo oxalato de amonio, ¿sí? Tengo una muestra que pesa 0.4755 gramos, que tiene oxalato de amonio y materiales inertes, ¿sí? Y lo voy a titular, bueno, lo disuelvo en agua y lo alcalinizo con hidróxido de potasio, ¿sí? Este hidróxido de potasio libera el amoníaco, que lo libera en forma, perdón, el amonio lo libera en forma de amoníaco. Este amoníaco se destila, ¿sí? Y lo recupero en 50 mililitros de ácido sulfúrico, 0.05035 molar, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí, yo quiero cuantificar el oxalato de amonio, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Lo hago reaccionar con hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio libera el amonio en forma de amoníaco, destilo este amoníaco, lo recupero en ácido sulfúrico y el exceso de ácido sulfúrico lo titulo con hidróxido de sodio, con 11.13 mililitros de hidróxido de sodio, 0.1214 molar, ¿sí? Y me piden que calculemos el porcentaje de nitrógeno, el porcentaje de oxalato de amonio de mi muestra, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el método de Heldal, ¿sí? Es el método más utilizado para cuantificar proteínas. Y de hecho les voy a dejar como tarea para mañana. Ahorita se las voy a subir ¿cómo se llama? En la plataforma, ¿sí? Me interesa que determinar el contenido, bueno, dice, para determinar el contenido de proteína en el método Heldal se usa un factor, se multiplica el contenido de nitrógeno obtenido en la muestra por un factor de corrección de 6.25, ¿sí? Sin embargo, este es un factor general. Cada alimento o cada muestra de suelo tiene un factor específico, ¿sí? Entonces quiero de tarea que me busquen cuál sería el factor de corrección para frutas, carnes, vegetales, pescado, cereales y lácteos, y que me investiguen cómo se utiliza o cuál es el significado de este factor, ¿sí? Entonces,
voy a salirme tantito porque para poner una diapositiva extra. Entonces, déjenme, me salgo un momento. Entonces, aquí está el problema. Es un problema un poco más largo, ¿sí? Entonces, váyanlo resolviendo y ahorita conforme vayamos resolviendo, lo vamos comentando.
Bueno, aquí lo primero que tendríamos que hacer es plantear mi reacción química, ¿sí? Yo tengo el NH4, 2C2O4 más KOH. Al final me va a dar 2 moles de NH3. ¿Estamos de acuerdo? Porque un mol de oxalato de amonio me va a dar 2 moles de amoníaco. Sí, esta sería mi primera reacción. Mi segunda reacción tengo, ¿cómo se llama? NH3, mi amoníaco, más ácido sulfúrico, me va a dar sulfato de amonio, ¿sí? NH4, SO4, y que será realmente 2, es decir, aquí tendré una estequiometría 2:1. Y mi otra reacción sería ácido sulfúrico más hidróxido de sodio, me va a dar Na2SO4, ¿sí? Aquí tengo un 2, ¿sí? Entonces, este problema es un poquito más complejo que el anterior, porque como estoy usando el ácido sulfúrico en lugar del ácido clorhídrico o el ácido nítrico, que tienen un solo electrón, un solo protón, ¿sí? El ácido sulfúrico es un ácido divalente, entonces tiene una estequiometría, por ejemplo, se fijan, dos amoníacos van a reaccionar con un mol de ácido sulfúrico para darme sulfato de amonio, y 2 hidróxidos de sodio van a reaccionar con un ácido sulfúrico para darme sulfato de sodio, ¿sí? Entonces aquí tenemos que, al momento de hacer los cálculos, tenemos que tener en cuenta esta relación. Y una vez que planteé esto, pues ahora sí ya podría plantearme, se fijan, yo tengo 50 mililitros de ácido sulfúrico punto 0.055035, y tengo la retrotitulación se hizo con 11.13 de punto 1214 molar, ¿sí? Entonces, pues hay que ir planteando. Lo primero que tenemos que hacer es calcular los moles de ácido sulfúrico, después los moles de hidróxido de sodio, estos moles de hidróxido de sodio transformarlo a moles de ácido sulfúrico, después ahí ya voy a tener los moles iniciales de ácido sulfúrico, los moles finales de ácido sulfúrico. Por diferencia puedo calcular los moles que reaccionaron de ácido sulfúrico. Estos moles de ácido sulfúrico que reaccionaron, ¿cómo se llama? Transformo a moles de amoníaco, y estos moles de amoníaco los transformo a nitrógeno o a oxalato de amonio, ¿sí? Entonces, váyanlo trabajando y váyanme diciendo más o menos cómo vamos.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Sí entienden qué es lo que tenemos que hacer? Profe, ya cuando tenemos los moles de NaO de hidróxido de sodio, ¿a qué se convertían? O sea, ¿con qué? Sí, acuérdate, tú tienes tus reacciones, hoy son estas, ¿sí? Tú tienes el oxalato de amonio. Lo haces reaccionar con hidróxido de potasio y te va a dar amoníaco, ¿sí? Este amoníaco lo destilas, ¿sí? Esto, de hecho, les voy a enseñar, la próxima clase les voy a enseñar cómo es el equipo de destilación Heldal, ¿sí? Tú ahí calientas, se destila, el amoníaco cae, en este caso, en un ácido sulfúrico, ¿sí? Tú aquí, lo primero que tienes que calcular es cuántos moles de ácido sulfúrico tienes en 50 mililitros, 0.05035 molar, ¿sí? Calculas tus moles iniciales de ácido sulfúrico, después se consume parcialmente este ácido sulfúrico con este amoníaco. Lo que te queda un exceso de ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico lo trituras con hidróxido de sodio, con 11.13 mililitros de hidróxido de sodio, 0.1214 molar, ¿sí? Entonces aquí vas a calcular cuántos moles de hidróxido de sodio tienes. Estos moles de hidróxido de sodio los vas a transformar a moles de ácido sulfúrico. Y ahora sí vas a tener los moles iniciales de ácido sulfúrico, los moles que quedaron después de la reacción, y por diferencia obtienes los moles que tenías que reaccionaron con el amoníaco, ¿sí? Estos moles de ácido sulfúrico que reaccionaron los transformas a moles de amoníaco y digamos que esos moles de amoníaco después ya los puedes transformar a moles de nitrógeno o a moles de oxalato de amonio para calcular el porcentaje. ¿Sí quedó más o menos claro? Ay, sí, ya lo entendí, pero es mucho. Sí, son mucho más largos estos ejercicios. La retrotitulación es mucho más larga que una titulación, ¿sí? Recomendación, siempre que puedan hacer una titulación, mejor hagan una titulación. Hay ocasiones que no se pueden hacer titulaciones. Eso, tú sabes que hacer una cuantificación de proteína siempre vas a hacer, bueno, no siempre, pero el método más común es el método Heldal, ¿sí? Mejor hasta mañana les busco también un videito para que veamos cómo es el método Heldal y les voy a poner, por ejemplo, varios de mis alumnos cuantifican de manera rutinaria proteína en diferentes productos, entonces les voy a buscar un problema, real de alumnos míos y vamos a buscar también un video de cómo se hace este método Heldal. Entonces les digo, si quieren, trabajenlo tantito más y ahorita lo resuelvo, pero sí me gustaría eso, que lo puedan ir trabajando. Voy a bajar tantito por un vaso de agua porque tengo la alergia bastante fuerte y tengo que estar tomando agua constantemente, entonces ahorita vengo. Bueno, ya regresé. ¿Quieren que lo resuelva ya o dejamos un poquito más a que lo sigan intentando? Un poquito más, profe.
Ok, de acuerdo, perfecto. Profe, cuando se disocia el amoníaco, Ajá. ahí da como que nitrógeno molecular e hidrógeno molecular. Para cuantificar cuando quieres transformar de tu amoníaco a moles de nitrógeno. Sí. Sí, sí, ahí sí sería, maneja la estequiometría 1 a 1, ¿no? Un mol de amoníaco me daría un mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno, ¿sí? No, como no es una reacción, o sea, no estás viendo una reacción de formación, sino más bien te interesa, aquí son cálculos, simplemente dices, ok, quiero reportar el resultado como nitrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor, y realmente a lo mejor más que como nitrógeno sería como amoníaco o como amonio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el amonio es utilizado como fertilizante. ¿Sí? De hecho, el oxalato de amonio es un fertilizante. ¿Sí? Entonces, muchas veces te interesa reportar qué cantidad más que de oxalato de amonio, qué cantidad de amoníaco o de amonio tienes en tu muestra, porque digamos que es el compuesto activo. ¿Sí? Te lo estoy pidiendo en nitrógeno porque casi siempre, esto es el método Heldal, ¿sí? Y el método Heldal siempre lo reportas como nitrógeno porque después el nitrógeno lo multiplicas por tu factor de corrección y lo transformas a gramos de proteína, ¿sí? Que precisamente la tarea que les estoy dejando es que me digan, ¿sí? Que me digan por qué este factor de 6.25 es para transformar el nitrógeno en proteína, en gramos de proteína, ¿sí? Entonces, sí, contestante, usarías una estequiometría 1 a 1 de amoníaco a nitrógeno. Ok, gracias. De nada.
Creo que ya acabé, pero no sé si está bien. Perdón, estaba hablándote, pero tenía el micrófono apagado. ¿Qué valores te dieron? En el porcentaje de nitrógeno me salió 10.85 y en el otro 48.07. Ok, bueno. A mí me dieron valores ligeramente diferentes. Ahorita lo resolvemos. También pues igual, como les digo, a veces nos equivocamos si al hacer los cálculos, entonces ahorita lo vamos viendo. ¿Quieren que ya lo resuelva o les doy todavía unos 2-3 minutos más? Pues, yo creo que ya lo resuelve. ¿Ya lo resuelvo? Ok, de acuerdo, perfecto. Entonces vamos a irlo resolviendo. Déjenme ver. Me había puesto una hoja extra para tener espacio. Esto normalmente lo suelo resolver en el pizarrón del salón y siempre les digo que a mí me hace falta 2 o 3 pizarrones porque rayo mucho. Entonces aquí sí en estas clases virtuales sí es una limitante bastante grande el espacio. Pero bueno, y aparte que soy muy mal usando la pizarra electrónica. Entonces bueno, lo primero que íbamos a hacer era calcular los moles de ácido sulfúrico. ¿Sí? Los moles de ácido sulfúrico eran los 50 mililitros que multiplica por los 0.5035 milimol por mililitro. Entre mililitros y mililitros se eliminan y esto me da 2.675 milimoles. ¿Sí? Estos son los 50 mililitros de ácido sulfúrico que yo, en donde destilé mi amoníaco, equivale a 2.675 milimoles de ácido sulfúrico. ¿Sí? Después ahora voy a calcular el exceso, los moles de mi NaOH. ¿Sí? Los moles de mi hidróxido de sodio van a ser 11.13 mililitros que multiplica a 0.1214 milimol por mililitro y esto me da 1.3633. Profe, se me hace que ahí está la variación porque ahí sí me dan los decimales muy diferentes. Sí, no sé, déjame repetir. A lo mejor me equivoqué. Sí, es que puse 11.23. En lugar de 11.13 por 0.1214. Sí, es 1.35 on 12. Déjenme borrarlo, entonces ya todo el Sí, resto. y en el pasado también ahí me dio 2.5175. Ok, déjenme. Pues casi lo voy a repetir todo ahorita. Bueno, aquí sí me daba 1.3512. Y arriba son 50 por 0.5035. Sí, 2.51. Sí, no sé qué. Apunté mal los datos, entonces me dio, sí. 2.51
75, ¿sí? Entonces, bueno, estos moles de hidróxido de sodio, lo que tengo que hacer es transformarlo a moles de ácido sulfúrico, ¿sí? Mis moles de ácido sulfúrico sería el 1.3512 milimol de NaOH, lo multiplico por mi factor estequiométrico, NaOH abajo y H2SO4 arriba, y sería una relación 1:2. ¿Sí? Es decir, me daría 1.3512 entre 2, 0.6756. ¿Sí? Estos moles de ácido sulfúrico son los que quedaron después de la reacción, ¿sí? Entonces, fijan, yo tenía inicialmente 2 puntos, lo voy a apuntar, esto no, aquí tengo que corregir. Era 2.5175. Entonces me voy a pasar a la siguiente página, ¿sí? Entonces voy a calcular los moles de ácido sulfúrico que reaccionaron, ¿sí? Los moles de ácido sulfúrico que reaccionaron serían igual a los 2.5175, que son los moles iniciales, menos 0.6756, y me daría que reaccionaron 1. Vamos a poner otra vez aquí, sí. 1.8419 milimol de H2SO4, ¿sí? Esto es los moles de ácido sulfúrico que reaccionaron con el amoníaco, ¿sí? Ahora tengo que calcular los moles de amoníaco, ¿sí? Serían el 1.8419 milimol del ácido sulfúrico uso mi relación estequiométrica, que es, ¿cómo se llama? 2:1, es decir, lo multiplico por 2 y me da que yo tengo 3.6838 milimol de NH3, ¿sí? Estos son equivalentes a los moles de nitrógeno, ¿sí? Es decir, yo tengo 3.6838 milimoles de nitrógeno. Voy a calcular el porcentaje de nitrógeno, que sería 3.6838 por 10 a la menos 3. Lo multiplico por 14. Y me da 0.05157 gramos de nitrógeno. Aquí más que primero pondría gramos, ¿sí? Y después calcular el porcentaje de nitrógeno. Sería este valor 0.05157 entre mi valor inicial, que era 0.4755 por 100. Y esto me daría 10.85. Que fue el valor que habías obtenido, ¿verdad?
Sí. Ok, de acuerdo. Sí, y ahorita vamos a hacer el cálculo de el amoníaco, del pronoxalato de amonio, ¿sí? Yo sé que tenía moles de, vamos a calcular los moles de NH4, 12,2O4, será igual a los 3,6838 milimol de NH3. ¿Sí? Y si nos acordamos, habíamos visto mi relación iba a ser 1 a 2, ¿sí? Entonces yo tengo 1 y 2, es decir, lo divido entre 2, 3,6838 entre 2, me queda igual a 1,8419 por 10 a la menos 3 moles de NH4 C2O4, ¿sí? Calcularé los gramos, que sería este 1,8419 por 10 a la menos 3, que lo multiplico por el peso molecular, que el peso molecular era 124,10 por 124,10, y esto me va a dar 0,2286 gramos, ¿sí? Y por último el porcentaje sería este 0,2286 entre 0,4755 por 100, y esto me daría 48,07%. 48,07%, que sería la segunda respuesta. Sí, entonces, la respuesta sería esta muestra, que era un mineral, ¿sí? Este mineral tiene un 48,07% de oxalato de amonio o un 10,85% de nitrógeno, ¿sí? Yo podría pedirles que me calcularan el porcentaje de oxalato, pues sería, yo sé que ahí sería un mol de amoníaco, me daría un mol de oxalato, y lo multiplicaría por el peso del oxalato y lo transformaría, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la forma de resolver el problema. No sé si quedó claro. ¿Quedó claro cómo se resolvió? ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? No. Bueno, entonces ahorita por lo pronto lo dejamos aquí. Y les digo, ya son las 10:53. Vamos a dejar la clase hoy aquí. Lo que voy a hacer hoy en la tarde es voy a revisar tanto la tarea que me subieron como el quiz. Y el día de mañana vamos a comentar la tarea, vamos a comentar el quiz. Y vamos a resolver unos 2 o 3 problemas más ¿cómo se llama? De titulacionales volumétrico, de manera que ya la próxima semana empezaríamos con análisis gravimétrico. Bueno, no sé si hay algún comentario ahorita. Por pronto voy a parar la grabación.